Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablar de los ajolotes. Yo hace tiempo que mantuve varios ejemplares y la verdad que era un vídeo que tenía pendiente de hacer para la gente que empezáis con el tema de ajolotes y voy a intentar daros toda la información que tengo sobre ellos y bajo mi experiencia, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es saber que los ajolotes necesitan, como los peces, ciclar el acuario. No vale comprarte este animal y meterlo directamente en el acuario, sino que hay que ciclarlo. El tema de ciclado ya sabéis que bueno, es un poco extenso de explicar. Buscar esa información en internet, lo que es un ciclado, supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, a grosso modo es coger un acuario, dejarlo madurar durante un mes y medio más o menos aproximadamente. Un acuario se pone maduro. Lo que hacemos es que pues con unos filtros externos, en este caso para el ajolote, que sería lo necesario, pues se meterá bastante carga biológica y irá cogiendo lo que son las bacterias que necesitamos para luego pues todos los desechos que hagan los ajolotes, esas bacterias pues nos quiten todo lo que es el amonio y todo eso. Pero bueno, para no extendernos en eso, sobre todo hay que ciclar el acuario antes de meter el ajolote. He leído mucho y veo, por ejemplo, acuarios demasiado pequeños para ejemplares, por ejemplo, a partir de 40 litros, no, o sea, un ajolote adulto mínimo, y estoy hablando de muy mínimos, un ejemplar 100 litros, un acuario de 100 litros, y yo empezaría a partir de 150 litros para tener un ajolote en las condiciones que ellos necesitarían. Sobre todo, deciros que son animales cosas curiosas, por ejemplo, de ellos, que se mantienen en estado larvario durante toda su vida. Sería como, por ejemplo, un ranacuajo que no hiciera la metamorfosis a rana, se mantuviera en ranacuajo y pudiera reproducirse aún no siendo adulto. No sé si me entiendes. O, por ejemplo, un bebé pudiera reproducirse, se mantuviera toda la vida en estado bebé y pudiera hacer la vida normal, reproducirse como un adulto. Pues eso es lo que es un ajolote. Se mantiene en estado larvario durante toda su vida y es lo que lo hace tan, perdonad, lo hace tan interesante. También es verdad que si, por ejemplo, las condiciones del agua, del agua, de la alimentación, sobre todo de la oxigenación, que ahora hablaremos de ello, hacemos que el animal esté muy mal cuidado, estos animales pueden hacer una metamorfosis. No deja de ser una salamandra y lo que haría es hacer la metamorfosis y salir del agua. Las branquias las absorberían y saldrían del agua. No suele pasar, se puede hacer, no os digo que lo hagáis nunca porque es una pena, porque el animal se va a morir a las pocas horas o a los pocos días, pero sí que es verdad que animales que están muy mal cuidados, se da el caso de que hacen el cambio pues para intentar salir del agua y digamos buscar una vida mejor que la que están en ese momento. El tema de alimentación, se alimentan de cualquier cosa, digamos, son carnívoros. Lo podemos alimentar con larva de mosquito, tubifex, incluso corazón, por ejemplo, vacuno, de vez en cuando, pero eso no sería la base. Yo no le daría como base eso, ¿vale? Yo me fijaría más, siempre lo digo, lo que comen en estado salvaje, pues intentar extrapolarlo a nuestro acuario. La comida vacuna, un trozo de carne, no va a ser normal encontrarlo en el río. ¿Pueden haber restos de algún animal muerto y comérselos? Pues seguramente. ¿Que puedan comer algún tipo de carne pues vacuna? Pues seguramente, pero no sería lo normal. Pero de vez en cuando va bien por el tema de proteína y todo eso. Trozos de pescado también va bien. Por ejemplo, también hay comida ya comercializada que digamos que tienen todos los componentes minerales, que también es importante. Todo lo que el animal necesita pues en esos pellets que ya son pues para ellos, están basados para alimentación de este tipo de anfibio, y es muy interesante.
Yo les daría, por ejemplo, también eso como base y luego una dieta muy variada. No os centres, por ejemplo, solo en larva de mosquito. Yo he visto casos y he recogido alguna vez, cogí un animal que estaba en muy mal estado porque le habían alimentado solo con larva de mosquito desde que nació hasta que fue adulto, malformaciones de patas, las patas para atrás, súper mal, la verdad que un animal, una lástima, lo intenté recuperar, lo tuve, lo aguanté bastante tiempo, pero no pude hacer nada por él, el animal venía en un estado pues penoso, pero bueno, lo intenté y también me dio pues un poco un punto de vista de cuando las cosas las haces mal desde el principio, lo que conlleva, porque muchas veces vemos animales muy bonitos en tiendas que están muy bien cuidados o particulares o los que sean, o en fotos, pero también está la otra parte que sería animales pues que están mal, que han tenido durante el tiempo que han estado en cautividad, los han cuidado fatal y como os digo, vienen con colas hechas polvo, las patas completamente atrofiadas y todo eso, pues al final pues es una pena, ¿no? Luego, tema de sustratos en acuarios. A ver, es que aquí cada maestrillo tiene su librillo, como se dice. Joder, me veo que me he quemado, toma el sol, aquí me he quemado y se me nota ahí. Suscribiros por haberme quemado. Pues eso, que os digo, sustratos. Mucha gente no pone sustratos. Yo, por ejemplo, yo soy más de no poner sustrato para este tipo de animal. ¿Por qué os digo esto? Porque si quien conoce los ajolotes, sabéis que son animales que absorben la comida. Por ejemplo, le ponéis el larva de mosquito y absorbe, es como una aspiradora. Y absorbe la larva de mosquito y el sustrato que tengáis. Si, por ejemplo, tenéis, granulometría demasiado gorda, pues va a tener obstrucción y podéis tener muchos problemas con eso. Por eso, nada de sustrato, sifonas y siempre lo tienes perfecto. A mí, por ejemplo, es lo que más me gusta. Luego, si queréis naturalizar de alguna manera y no os gusta ver el cristal del acuario abajo, pues poner una granulometría por ejemplo, como si fuera arena de sílice, arena de playa, que si, por ejemplo, el animal al absorber, porque tragar va a tragar seguro, se va a llevar, se va a llevar trozos de arena, ¿vale? Pues ¿qué hace? Que en el tracto intestinal pues podrá, digamos, absorberlo y podrá desecharlo. Cuando es tan finita, digamos que no es tan abrasiva como si fuera algo mucho más gordo. Pero como os digo, yo personalmente yo no le pondría nada. La decoración sí que es verdad que hay que ponerle cuevas para que se escondan, es interesante ponerle cuevas. Puedes poner plantas que sean fuertes, ¿vale? Porque pensar que todo lo que metáis dentro del acuario para ellos va a ser alimento. Y las plantas, podéis poner plantas enraizadas en troncos, en altura, y sobre todo eso, que sean bucefalandas, por ejemplo, algo fuerte, que de hoja dura, que no sea fácil de coger y de masticar. ¿Qué más os explico? Por ejemplo, peces. Yo no le pondré ningún pez, no es compatible con ningún pez. Ya tanto por él, porque él es un depredador, va a ir a comérselo todo. Lo que le echéis va a ir a atacarlo sí o sí. Como os digo, son muy voraces. Y los peces, al contrario, si ponéis un pez muy grande, lo que podéis hacer es la inversa, que el pez ataque a él y pueda desmembrar pues partes de su cuerpo, una pata, pueda morderle las branquias, porque las branquias a los peces les llaman muchísimo la atención. Ya sabéis que las branquias son para que ellos respirar, pues usan las branquias, que ahora hablaremos sobre eso. Pues por eso no es compatible tener peces con ajolotes. Sí que puedes tener varios ajolotes juntos, siempre y cuando el espacio sea grande y tengan espacios para ellos no molestarse, por así decirlo, ¿vale? No podéis meter muchos ajolotes en un mismo acuario pequeño, sino en espacios muy grandes, espacios, hasta 400, 500 litros, pues podéis tener varios ejemplares y vivir perfectamente. Como os digo, de 150 litros para arriba siempre. Si solo tenéis uno y lo vais a tener de 100 litros, podéis tenerlo, pero si tenéis más espacio y podéis darle más espacio, mucho mejor.
filtración externa, ¿vale? Siempre filtración externa, no vale un filtro interno porque no va a tener la capacidad. Estos animales se ensucian muchísimo el agua y no vas a tener la capacidad del filtro biológico de esas bacterias poder, digamos, reabsorber todo el desecho que van a hacer estos animales. Si ponéis filtro de cascada de gran capacidad, que hay de muy buenas marcas, intentaré dejaros por aquí o abajo filtros buenos, como puede ser el Tidal, pero el de gran capacidad, pues ponemos uno de esos filtros. El tema de oxigenación, ahora hablando ya y hilando con el filtro. El filtro, si ponéis uno de cascada va bien, porque romperá la superficie de arriba del agua y haremos que oxigene lo que es el acuario. Si no, poner oxigenadores que rompan la columna del agua. Es muy importante porque pensar que estos animales necesitan aguas muy limpias y muy oxigenadas. ¿Para qué? Para que ellos, digamos, esas branquias estén esponjosas, que las veáis rojas. Eso quiere decir, eso es un síntoma de que el animal está bien, que está bien cuidado, ¿vale? Y es muy importante que el agua esté oxigenada. Pese, por ejemplo, que en estado salvaje, los poquitos que quedan, porque ya sabéis que están en peligro de extinción, están en una zona de México, en un lago en concreto, y las aguas son turbias, pero digamos que pero son aguas que ellos viven bien, pero necesitamos aguas aquí muy limpias y muy oxigenadas, ¿vale? El tema de luz, como os he dicho, viven en sitios, en aguas turbias, y ¿qué pasa? Que si le ponemos demasiada luz las podemos estresar. Es mejor tener una luz tenue o casi baja, lo suficiente pues, si tenemos plantas para que no se mueran, pero y con escondites para que él se esconda. No pongáis muchísima luminosidad en estos terrarios, o sea, en estos acuarios, porque no va a ir bien para ellos, ¿vale? Vale, más cosas. Por ejemplo, hay bastantes, digamos, genéticas. En estado salvaje son más bien de colores oscuros. Pensad que un animal con albino, melanístico o otro tipo de genética no viviría. Todos los animales blancos, por ejemplo, en la naturaleza no vivirían, pero gracias pues a los criadores y todo esto han hecho que haya bastantes coloraciones. Y también es verdad que hay que decir, por ejemplo, que la acuariofilia, como por ejemplo en terrariofilia, es muy importante para que se den cuenta mucha gente, que gracias a ellos se siguen manteniendo grandes cantidades de este animal, ya que en estado salvaje casi está extinguida, quedan poquísimos. Y gracias a muchísimos centros de recuperación por ejemplo, en este caso de anfibios, podemos seguir teniendo a este animal y tener, digamos, una carga genética bastante grande para poder cruzar y para poder seguir manteniendo estos animales en cautividad, y muchísimos particulares también. La acuariofilia es un animal muy extenso, que se ha extendido muchísimo, y hay mucha gente que lo cría y que los mantiene, y hacemos que haya muchos animales, aunque en la naturaleza no estén, pero sí que estén con nosotros, ¿no? Haciéndose una cosa importantísima, eso que es que claro, es que no llevo nada, me lo vi pensando todo. El tema del agua, hemos hablado de oxigenación, del filtro, las temperaturas, importantísimo, animales de 15, 17 grados, máximas de 22, y ya está sufriendo, ¿vale? Nada de poner a estos animales, por ejemplo, 28 grados veo. No le pongáis esas temperaturas, porque los vais a estresar. Las branquias, si empezáis a subir las temperaturas, vais a ver que se van encogiendo cada vez más. Incluso cuando no hay mucha oxigenación, mucho calor, poca alimentación no muy variada, por ejemplo, ellos subirán arriba a respirar. Por eso no nos interesa que no haya oxigenación y que la temperatura sea muy alta. Veremos que las branquias se van encogiendo, las van reabsorbiendo, y eso es un síntoma que el animal no está funcionando como tiene que funcionar, y que es bastante malo.
Por ejemplo, aquí en España, no sé, en otros países, pero hablamos de aquí de España, para mantenerlos en verano, un problema, ¿vale? Temperaturas aquí, ahora mismo en esta habitación, 31 grados. Sería un problema ya para él. Estaría sufriendo y bueno, lo podemos matar, ¿vale? Necesitaríamos enfriadores, que sería lo mejor, un enfriador de agua en acuario. Lo que pasa es que ya sabéis que son bastante caros. Pensar que a la hora de tenerlos tenéis que tener eso. Si no, se pueden poner ventiladores que nos mantengan la temperatura lo más baja posible, pero bajar, por ejemplo, en una habitación como esta o en cualquier punto de España, sobre todo al sur de España, que hace muchísima calor, bajar esas temperaturas con ventiladores a 17 grados es casi imposible, y entonces tendremos que tener siempre enfriadores, ¿vale? Un enfriador, pero eso hay que tenerlo siempre en cuenta. La alimentación le daremos, a un animal adulto le podéis dar, no sé, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana como mucho. No os paséis. Son animales muy voraces, que coman bien, cuando coman que coman bien, pero no les estéis dando cada día de comer. Luego tenéis problemas, aparte de obesidad, hígado graso, muchísimas patologías asociadas a una exageración de comida. Estos animales también sufren mucho de hongos. Hay que controlar muy bien el tema del agua, por eso que el agua siempre tiene que estar muy limpia, y la alimentación muy variada, porque son propensos a los hongos. Luego los tratamientos habría que mirarlos, pero ya sabéis que el tema de anfibios con tratamientos no son como los peces, digamos, que son pues como más fuertes, vamos a ponerlos así. Ellos son un poquito más delicados, y depende con qué tratamiento le demos, si a lo mejor tiene demasiado metal o no sé, o sustancias que puedan dañar a la piel de él, o que no la puedan absorber bien, o que puedan tener problemas, pues eso tenerlo siempre en cuenta. Que, que es fácil que tengan hongos, pero los tratamientos habría que buscarlos, llevarlos pues a un veterinario, y que os diera el tratamiento adecuado para el hongo que tenga. Cosas interesantes también, a ver, seguimos, voy pensando ahí de cabeza. El tema de branquias, ¿vale? Pensar que si las sacáis del agua, porque esto son animales que son sociales, entre comillas, o sea, te reconocen y todo eso. Cuando le vas a dar de comer con pinzas, te vendrán, te reconocen, tocas el cristal y pueden venir, todo eso lo van a hacer cuanto que lleven un tiempo contigo y vean la rutina que les marcas. Pero no lo saquéis del agua. El aire directo en las branquias hace que se sequen y que tengan problemas, y luego para regenerarse, digamos, la branquia seca, si la dejáis mucho rato se seca, se empobrece, y luego esa recuperación, esa tontería por haberlo sacado un rato, lo único que hacemos es que luego el animal sufra y tenga que regenerar, digamos, esas branquias que se han secado, ¿vale? Es como la branquia no deja de ser, pues por ejemplo los peces tienen las branquias por dentro, y ellos los tienen por fuera. Es igual, los pelitos estos que cogen el oxígeno del agua, es lo mismo que los que tienen los peces por dentro. Si tú coges un pez y abres la branquia, verás que es como rosácea, y es lo mismo, lo único que está evolucionado de otra manera. Y luego, ¿qué más? Cosas interesantes sobre ellos. Son animales que, como hemos dicho, son animales que están en estado larvario. Eso hace que, por ejemplo, si le cortáis, o se corta, no le vais a cortar vosotros, pero si tienen, por ejemplo, una disputa con otro de su especie, y le cortan un dedo, un brazo, o sea, una pata, un trozo de cola, la regeneran. Son animales que regeneran, es mucho estudio, o sea, hay mucha gente estudiando el tema este de regeneración de tejidos gracias a ellos. Y aparte, incluso partes del cerebro, si por golpes fuertes o un bocado fuerte, por ejemplo, de un pez, pueden regenerar partes del cerebro. Y bueno, y este estudio, la verdad que estos animales sean capaces de hacer esa proeza, porque no deja de ser una proeza. Y yo creo que por aquí voy a ir dejando el vídeo. Es que ahora mismo ya más cosas de cabeza no me salen.
Yo creo que con esto tenemos más o menos una guía. El pH de un 6,5, 7,5 o un neutro, un 7 estaría perfecto, un 6,5, 7 sería ahí lo perfecto. Más de 8 no le pongáis, tampoco pongáis aguas demasiado bajas. De TDS también, un TDS un poquito alto, que tenga bastantes sales, el agua que no sea pobre en sales, le va bien al animal. Y ahora sí que es verdad que, como os digo, está todo aquí en la cabeza y ya así a simple vi pensando y no me sale nada más. Yo creo que con eso vais a tener los animales en perfectas condiciones y no va a dar ningún problema. Cualquier duda, pues me la dejáis abajo y así intento seguir pensando y las dudas que me digáis que me he dejado me lo decís y os intento contestar, ¿vale? Pues nada, suscribiros al canal, un saludo, hasta luego, adiós.